porque está bastante complicado el tema del pago de las expensas o el cobro, si lo querés ver de otra manera, si lo mirás desde el lado de las administradoras de edificios, ¿no? Porque 6 de cada 10 inquilinos o propietarios Sí. dejaron de pagar las expensas. Bueno, de eso estábamos hablando hace unos días atrás, que preocupaba la situación. No solo ahora el tema de los alquileres, que siempre hablamos del tema de los alquileres, de la ley, de lo que se derogó a través del DNU, sino también lo que uno va pagando en servicios y en expensas. Y preocupa eso, que genera una deuda muy grande en el edificio y que después los consorcios no pueden manejar esa situación. Así que bueno, estamos en comunicación con Victoria Loisi, que es abogada especialista en propiedad horizontal. Victoria, buen día. Ana Ortiz, Mauricio López y todo el equipo de Crónica te saludamos. Gracias por atendernos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenos días. El Bien. gusto es mío. Buen día. ¿Preocupa la situación de las expensas en los edificios? Sí, hay mucha gente que está muy desesperada, sobre todo cuando es además inquilina, ¿no? Porque tiene que pagar las expensas y el alquiler. Ahora, esta situación hay que reconocer que no es nueva. Desde diciembre del 2021 ya se empezó a hacer cada vez un globo cada vez más grande y ahora sigue ese camino, ¿no? Entonces la realidad está en que la gente ya no está pudiendo hacer las reparaciones más esenciales. Sí. ¿Y esto por qué? Primero que todo aumenta, sí, no es una novedad. Pero hay cosas que, sobre todo en el ámbito, en la cuestión de las reparaciones, que realmente son bastante insostenibles en el largo plazo si esto continúa así. ¿Por qué? Porque los proveedores o no dan presupuestos para reparaciones, cuando se requiere alguna pieza que a lo mejor o viene de afuera, o generalmente vienen de afuera, sobre todo con los ascensores, o dan presupuestos que duran 15 minutos, sinceramente. O sea, Claro, te doy el presupuesto hoy, si no me decís que sí entre hoy y mañana, cambia. Entonces así es muy difícil para un consorcio. Victoria. En una casa el propietario lo habla con la mujer, qué sé yo, con los hijos, pero Claro. acá tiene que hablarlo a lo mejor con el consejo, que a ver si lo encuentro, que se llama Claro. asamblea para traer varios presupuestos y ya pasó ese presupuesto. Claro. Que llama Victoria, asamblea. sabemos que hay Es un problema. una crisis muy importante, lógicamente, pero ¿qué estrategias se aplican o aplican las administradoras para cobrar? Por ejemplo, hace un par de días hablábamos que en algunos countries, en las afueras de lo que es, o barrios cerrados también, ¿no? De la capital federal, hay carteles en la entrada, cuando vos ingresás, que te dicen morosos, y dan una lista de morosos. ¿En los edificios ya Sí. se empezó a ver eso o todavía no? En los edificios un poco menos, en los countries es más frecuente Sí. verlo, pero sí, se está viendo. A veces en las expensas, pero como las expensas muchas veces la gente no las mira con detalle, empiezan a poner carteles en el ascensor. Claro. Sí, o sea, desde la Liga del Consorcista hemos visto muchos comentarios de gente que dice, me han puesto en el ascensor, ¿qué puedo hacer? Pague las expensas. Claro. Porque no hay nada que impida que el consorcio informe quiénes son, con nombre y apellido, quiénes son los morosos, porque cuando en el consorcio se da la situación que lo que uno no paga, lo paga el resto, porque se prorratean entre todos las expensas. Claro. Entonces, si vos no pagas lo tuyo, yo termino pagando más. Y a lo mejor yo llegaba a pagar las expensas con los aumentos, con la inflación y con todo, pero como además hay un 35% de morosidad, nos encontramos con que me suben todavía más en función de esa morosidad. Claro. Entonces a lo mejor ya no llego y o es una sea, especie de círculo vicioso. No, pero el Victoria, tema- los que no pagan lo distribuyen entre los que sí pagan. Yo lo comentaba Claro. eso cuando vivía en un edificio, sí, pero no sería lo correcto. Pero eso. lo hacen porque hay que No, mantener es que los gastos. legalmente, Pero el tema es, Victoria, legalmente, lamentablemente no queda otra, porque Pero- la ley ordena prorratearlo entre todos. Entonces, somos 4, tenemos que pagar, es como si, para dar un ejemplo similar, tenemos que pagar una cena. Alguien decide no pagar porque no puede, lo robaron, es se le verdad. perdió el dinero, y nosotros 3 lo tenemos que poner. sí. ¿Y qué pasa cuando ese Una- inquilino o propietario se pone al día? ¿Se devuelve eso que se le sacó a los demás Claro. por culpa de que él no pagó? Muy buena pregunta. En muchos casos, el dinero, como el consorcio está tan necesitado de Claro, dinero, se utilizan perdiste. ese dinero para hacer un arreglo. Claro. En la mayoría de Que los lo pagaron casos. todos menos de Existen que... casos, sí, que ya desde hace un tiempo muy largo no vemos, pero han existido casos, son una rara avis, pero han existido, donde se reúnen en la asamblea y dicen, ¿qué hacemos con el dinero? Repartámoslo, ¿cómo no? Usted tiene el 5% en función del porcentual, ¿no? Aquí tiene sí, lo sí. suyo, se lo descontamos de expensas o se lo devolvemos, pero realmente es 1 en 1.000.000. Sí, la gran mayoría, como ya está con deudas, el consorcio le Claro. debe a cada proveedor algo, paga deudas o hace reparaciones necesarias.
Claro. Victoria, ¿vos viste una situación similar en algún momento? ¿O estamos en el peor momento de deuda? Estamos en un momento muy malo, como decía, esto viene Sí. de arrastre, no es que justo ahora estamos mal. Si vemos hace 6 meses, hace 8 meses, la verdad que ya estábamos muy en una situación bastante caótica, sobre todo porque además de los aumentos, porque uno puede decir, bueno, pero ahora hay más inflación y entonces esto va escalando, es cierto. Pero fíjense que la mayoría de los empleados no han recibido aumentos en función de la inflación. Generalmente corre atrás de la inflación el empleado, pasa con todos, o prácticamente todos. Los encargados no, los encargados han recibido a lo largo del año pasado y hasta este momento, han recibido no solamente aumentos que superan la inflación, sino que además más de un aumento por mes en algunos casos. Sí. Entonces, si bien el empleado está bien que gane bien, del otro lado también hay empleados. Claro. No nos olvidemos de eso, ya hay jubilados. Y además Exacto. cuando se le aumenta al encargado, por cada 100 pesos que se lleva de bolsillo el trabajador, que está muy bien porque él también tiene que ir al supermercado y comer, hay casi 60, 70 más que tiene que poner el consorcio para cargas sociales. ¿Que le van a quién? Al Estado y al gremio. O sea, a cada trabajador que le doy 100, me sale 170. Claro. Sí. Victoria, te agradecemos el contacto con Crónica. Vamos a volver a llamarte probablemente, pues es un tema que está preocupando, ¿no? El tema de los alquileres, las deudas. Es un tema, ahora se viene muy es un espeso tema. ese tema. Así que te vamos a llamar de vuelta. Gracias, Victoria. Es un gusto. Por Hasta favor. luego. Ah.